La otorrinolaringología es la cuarta especialidad con más pacientes en lista de espera por una cirugía a nivel nacional. Bienvenidos a Ciclo Vital, el podcast de salud donde puedes seguir y escuchar la voz de los expertos. Mi nombre es Evelyn González, periodista, creadora de este espacio. Y es la adenoamigdalectomía, la cirugía de la extracción de las amígdalas y adenoides, la cirugía con mayor lista de espera. Pero los otorrinolaringólogos también tienen que ver con las cirugías que se hacen a nivel de nariz, de oídos, de laringe. De la cirugía en otorrinolaringología vamos a hablar con la doctora Francisca León. ¿Nos puede comentar cuáles son los riesgos de una cirugía en el área de otorrinolaringología? Como toda cirugía, uno podría más o menos categorizar las complicaciones en dos grandes grupos, que serían las complicaciones inmediatas y las complicaciones más tardías, ¿ya? Las complicaciones inmediatas son las que nosotros vemos durante las primeras 24 horas desde ocurrir una cirugía, y las complicaciones más tardías son las que son posteriores a estas primeras 24 horas y que podrían ocurrir incluso meses después, ¿ya? O años en algunos casos, ¿ya? Ahora, la cirugía otorrinolaringológica tiene como diversas áreas. Están las cirugías de oído, las cirugías nasales, las cirugías de cuerdas vocales y las cirugías como pediátricas, que son las más conocidas, que tienen que ver con la cirugía de amígdalas, de adenoides y ese tipo de cosas, ¿ya? Como digo, van a depender las complicaciones de la cirugía en particular, pero yo diría que las dos grandes complicaciones más importantes son infección y sangrado, como en cualquier cirugía. Y esto puede suceder tanto en las primeras 24 horas como una complicación precoz, como después de las 24 horas como una complicación tardía. Y ahí los manejos van a depender de digamos, el periodo de presentación y de la causa, en el fondo. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgos al momento de ingresar a pabellón? Los extremos de la vida también siempre conllevan un mayor riesgo. Niños menores de 2 años, sobre todo menores de 1 año, o paciente adulto mayor. También por el riesgo de infecciones, todos los pacientes que tengan patología que depriman su sistema inmune, algunos por su patología en sí, otros por los tratamientos. Hay veces pacientes, por ejemplo, trasplantados que utilizan inmunosupresores, todo ese tipo de cosas hacen más probable alguna complicación infecciosa, por ejemplo. Y en cuanto a las complicaciones más serias, te diría yo que tienen que ver, o con más riesgo de desenlace fatal, son las complicaciones hemorrágicas, digamos, de sangrado, y en ese caso los pacientes con especial cuidado son todos los pacientes que tienen trastornos de la coagulación, que es algo que nosotros medimos antes de cualquier cirugía, y pacientes que también toman algún tipo de medicamentos que pueden ser o anticoagulantes o medicamentos más simples que los pacientes a veces no consideran, como la aspirina, por ejemplo, o algunos antiinflamatorios, que también pueden alterar un poco la coagulación, que también es importante siempre comentarle a su médico sus patologías y los medicamentos que están tomando, como para tomar las precauciones necesarias. Y antes de entrar a un pabellón quirúrgico, ¿nos puede contar cuáles son las medidas que se pueden tomar para evitar riesgos? ¿Cuáles son los deberes y los derechos de los pacientes antes de entrar a pabellón? Nosotros para cada cirugía tenemos estadísticas de complicaciones. Todo esto considerando, por supuesto, donde uno está mirando la estadística. No todas las estadísticas siempre son nacionales y en el ámbito donde nosotros nos manejamos. Muchas de estas estadísticas y de la información que tenemos viene de fuera, pero considerando países que están como en la misma, como con la misma tecnología disponible y todo, son riesgos que nosotros comunicamos al paciente en el momento de realizar el consentimiento informado, que es algo que se debe hacer antes de cualquier cirugía, algunos procedimientos también, pero sobre todo cualquier cirugía conlleva este documento médico legal, en el fondo, que es el consentimiento informado, donde uno le explica los beneficios, los riesgos, las posibles complicaciones y todo eso al paciente, que eso, por lo menos en cualquier lugar acreditado en Chile,
es obligatorio, digamos, que el paciente lo firme antes de entrar a cirugía, ¿ya? Eso es un derecho de los pacientes, de cuando hablamos nosotros de los derechos y los deberes de los pacientes, el poder contar con un consentimiento informado antes de una cirugía y de algunos procedimientos también. Ahora, es un derecho del paciente tener acceso al consentimiento informado, pero también es un deber del paciente leerlo y preguntar lo que no le quede claro, ¿ya? Que eso también es súper importante. Hay pacientes que antes de la cirugía firman rápidamente y como si fuera un trámite, pero resulta que esto es algo súper importante que entiendan y que tengan el conocimiento, digamos, al momento de someterse a la cirugía, porque como cualquier procedimiento, siempre hay riesgos asociados, ¿ya? En estos casos, la cirugía otorrinolaringológica en general no son riesgos muy grandes comparados con otro tipo de cirugía o con otro tipo de especialidades, pero no dejan de ser importantes y por el volumen de cirugía que se hace, por ejemplo, estamos hablando de cirugía de amígdala, a veces adenoides, que se hacen muchas anualmente, digamos que aunque la probabilidad de complicación sea 1 en 100, la cantidad de cirugía que se hace supera esto y estamos teniendo constantemente complicaciones. Digamos, muchas veces son independientes de lo que haga ni el paciente ni el cirujano, entonces es difícil eliminar ese riesgo, es imposible eliminarlo completamente. Claro, nosotros tratamos de minimizarlo con exámenes preoperatorios, con estudios adecuados y todo, y con operarlos en lugares, digamos, que estén acreditados, que tengan, que cuenten como con todas las herramientas, con banco de sangre, con UCI, todo ese tipo de cosas, pero en el fondo hay cosas que se escapan a lo que uno puede prever y pueden suceder igual. O sea, en el fondo, en la especialidad se dice que el que no se le ha complicado a un paciente es porque todavía no ha operado lo suficiente. ¿Y qué medidas toman los cirujanos para evitar riesgo en este tipo de cirugías? Por ejemplo, no es lo mismo que un paciente esté convaleciente de alguna otra enfermedad y que se tomen los exámenes en ese momento, ¿ya? Porque pueden no estar reflejando la realidad del paciente, sino que estar siendo una foto de un momento en específico. Entonces, importante también estar saludable, no estar tomando ningún tipo de medicamento que pudiera alterar los resultados también, ¿ya? También está muchas veces el uso de antibióticos durante la cirugía, que es como una profilaxis para que no vayan a suceder infecciones relacionadas con el procedimiento en salud. Y bueno, están todo el otro tema de las medidas antisépticas, digamos, el mismo vestuario que tiene que usar toda la gente que está en pabellón, el cirujano, el uso de guantes estériles, que todos los instrumentos estén adecuadamente manejados, esterilizados y todo el tema para prevenir ese tipo de cosas. Y también tiene que ver con algunos tratamientos, algunos medicamentos que utilizamos y que preferimos unos sobre otros. En algunos casos, por ejemplo, con los antiinflamatorios hay algunos que dan un poco más de riesgo de sangrado que otros, entonces para manejar el dolor preferimos uno y no otro. Y siempre importante respetar la receta que deja el médico, no cambiarla uno y tampoco idealmente permitir que la cambien en la farmacia, que es algo que ocurre habitualmente. Ahora, si la cambian por el mismo medicamento no es tanto, pero de repente se ponen a sugerir cosas que no corresponden y ahí podemos tener problemas. En general, los pacientes declaran que aparte de los medicamentos que consumen a diario, pudiesen estar consumiendo algún tipo de hierbas, ya sea para un resfriado u otras cosas así, que también pudiesen generar algún riesgo al momento de una cirugía. Habitualmente piensan que las cosas naturales solo tienen efectos beneficiosos y no necesariamente es así, ¿ya? Hay incluso hierbas que pueden afectar el tema de la anestesia o que pueden hacer, por ejemplo, pueden hacer efecto cruzado con algunos medicamentos. Entonces, en el fondo hay que tratar de comunicar todo ese tipo de cosas que se utilicen de forma habitual. Obviamente, si no estamos hablando que se toma un agua de boldo de vez en cuando, obviamente no va a pasar nada, pero con un consumo habitual, diario, claro, hay que hablarlo. Sobre todo, por ejemplo, el ginkgo biloba también puede un poco afectar la coagulación dentro de las cosas como más habituales que los pacientes muchas veces consumen como si fuera un suplemento, por así decirlo, y no lo informan. Y yo como paciente o como mamá de un paciente que se va a hacer una cirugía,
¿En qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son las señales que tengo que estar atenta al momento de realizar este tipo de cirugías? Bueno, ahí hay cosas importantes que tienen que ver tanto con el médico que lo está tratando, que lo va a operar, como con el lugar donde se va a operar, con la institución médica donde se va a operar, ¿ya? Importante, dependiendo de la cirugía, cirugías más complejas, idealmente en algún lugar, siempre que esté acreditado, tanto el profesional como la clínica o el centro hospitalario donde se va a operar, que estén acreditados. Si es una cirugía más compleja, idealmente que cuente con UCI, UTI, banco de sangre, por si acaso pasa cualquier cosa. Y también importante que el médico que lo está atendiendo sea acreditado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que alguien se cercioró que efectivamente haya sido médico, haya estudiado en una universidad donde en el fondo constan que los estudios que cursó sean los adecuados para poder ejercer en nuestro país, y que además realizó la especialidad médico-quirúrgica, al menos en el caso de otorrinolaringología, ¿ya? Que es importante en el fondo. ¿Por qué? Porque acá en Chile no tenemos actualmente ley de especialidad, entonces en el fondo cualquier médico general podría atender cualquier cosa, digamos, pero en el momento de las complicaciones es claro, cuando hay diferencia entre alguien que está formado y no está formado. Muchas gracias, doctora León, por estar en Ciclo Vital y contarnos un poquito sobre la cirugía de su especialidad, que finalmente es muy demandada, sobre todo por las amígdalas en los niños pequeños, y que en general uno no conoce mucho de esto. Muchas gracias. La esperamos en un próximo capítulo profundizar un poco más sobre estos temas.